¿Alguna vez has sentido que algo profundo cambió en el mundo espiritual y nadie te lo está diciendo? El 24 de septiembre de 2025 ocurrió un evento sin precedentes que sacudió los cimientos mismos del reino espiritual, y aunque millones lo sintieron en su espíritu, los medios permanecieron en un silencio ensordecedor. Hermanos y hermanas, lo que voy a revelarles hoy no es casualidad que haya llegado a sus vidas. El Espíritu Santo me ha guiado para compartir estas revelaciones que muchos líderes espirituales prefieren callar. Las señales estaban escritas en las estrellas, tal como dice Joel 2:30-31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ese día, mientras celebrábamos a Nuestra Señora de la Merced, se abrió un portal dimensional extraordinario que activó algo profundo en el ADN espiritual de los elegidos. Los síntomas fueron inconfundibles: visiones proféticas multiplicadas, sueños reveladores con mensajes angelicales, sensaciones físicas inexplicables como zumbidos en los oídos y presión en la frente. Exactamente donde las Escrituras nos hablan del sello de Dios en Apocalipsis 7:3. Miles de creyentes alrededor del mundo reportaron sincronicidades divinas ese mismo día. Personas que nunca habían experimentado dones espirituales, súbitamente comenzaron a tener palabras de conocimiento, discernimiento sobrenatural y una conexión más profunda con el Espíritu Santo. No es coincidencia que esto ocurriera exactamente 2 días después del equinoccio del 22 de septiembre, un momento que desde tiempos bíblicos ha sido considerado como un punto de transición espiritual profunda. Los antiguos profetas conocían estos tiempos de activación galáctica, y ahora nosotros somos testigos vivientes de su cumplimiento. Familia de fe, antes de continuar revelando estos misterios profundos, necesito pedirles algo muy importante. Dejen su petición de oración en los comentarios ahora mismo. Escriban amén si sintieron algo especial ese 24 de septiembre o si han experimentado cambios espirituales inexplicables recientemente. La oración es nuestra arma más poderosa. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a interceder juntos por cada persona que está despertando a estas verdades divinas. Y si el Espíritu Santo te está hablando a través de este mensaje, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal con la campanita activada. No es casualidad que hayas llegado aquí. Dios tiene un propósito divino para tu vida, y estas revelaciones son parte de tu despertar espiritual. Comparte este video urgentemente con aquellos que necesitan escuchar esta verdad profética antes de que sea demasiado tarde. Hermanos y hermanas en Cristo, lo que sucedió el 24 de septiembre de 2025 no puede seguir siendo ocultado por más tiempo. Ese día, mientras el mundo celebraba a Nuestra Señora de la Merced, patrona de los cautivos y protectora de los que sufren, algo extraordinario sacudió los cimientos espirituales de nuestro planeta. Les hablo desde el corazón, como alguien que también experimentó estos fenómenos y que ha pasado meses investigando, recopilando testimonios y orando para discernir la verdad de lo que realmente aconteció. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento preciso. El Espíritu Santo tiene una manera misteriosa de guiar a sus hijos hacia la verdad cuando están preparados para recibirla. Y tú, querido hermano, querida hermana, has sido guiado aquí porque tu espíritu está listo para comprender lo que millones sintieron pero no pueden explicar. Permíteme llevarte al momento exacto cuando todo comenzó. Eran las primeras horas de ese miércoles sagrado, cuando los observatorios científicos alrededor del mundo detectaron algo sin precedentes. La resonancia Schumann, esa frecuencia electromagnética que late como el corazón mismo de la Madre Tierra, comenzó a mostrar picos que superaban cualquier registro histórico. Los científicos del Instituto Geofísico Internacional registraron oscilaciones que alcanzaron los 158 Hz, cuando lo normal es mantenerse entre 7.83 y 33.8 Hz. Pero aquí viene lo más inquietante. Ningún medio de comunicación masivo reportó estos datos. Los informes fueron clasificados. Los científicos recibieron órdenes de silencio.
y los pocos valientes que intentaron compartir esta información vieron sus publicaciones desaparecer misteriosamente de Internet. ¿Por qué tanto empeño en ocultar algo que aparentemente era solo un fenómeno electromagnético? Porque no era solo eso, mis amados. Era el principio de una activación masiva de conciencia que las élites mundiales no quieren que comprendamos. Durante ese día sagrado, miles de personas alrededor del mundo hispano reportaron experiencias idénticas sin haberse comunicado entre ellas. En México, Argentina, España, Colombia, Chile, Perú y cada rincón donde se habla nuestra hermosa lengua, los testimonios comenzaron a multiplicarse como los panes y los peces en manos del Maestro. Personas comunes y corrientes, gente de fe sencilla, trabajadores humildes, madres de familia, todos comenzaron a experimentar lo que solo puedo describir como un despertar espiritual colectivo. Los síntomas fueron tan específicos y consistentes que no pueden ser ignorados ni atribuidos a coincidencia o sugestión masiva. Primero llegaban los zumbidos en los oídos, no molestos sino melodiosos, como si escucharan coros celestiales en frecuencias que normalmente no podemos percibir. Después venía la presión en el entrecejo, justo donde las escrituras sagradas nos hablan del sello de los elegidos, esa marca invisible que identifica a los hijos de la luz en los tiempos finales. Pero lo más impactante fueron las visiones compartidas. Imagínense esto, personas que nunca se habían conocido, separadas por océanos y continentes, describían exactamente las mismas imágenes durante sus momentos de oración o meditación. Veían códigos geométricos sagrados descendiendo como lluvia dorada, símbolos que no podían interpretar con la mente racional, pero que sus almas reconocían instantáneamente. Muchos reportaron ver una red de luz conectando todos los corazones orantes del planeta, como si de repente pudieran percibir la comunión de los santos, de manera visible. Una señora en Guatemala describió cómo vio hilos dorados saliendo de su pecho y conectándose con millones de otros hilos, formando un tejido luminoso alrededor de la Tierra. Un joven en Madrid tuvo la misma visión exacta, sin haber escuchado jamás el testimonio de esta mujer. ¿Cómo explicar tal sincronicidad si no es por intervención divina? Los hospitales registraron anomalías médicas que desafiaban toda explicación científica. En Buenos Aires, 3 pacientes en estado vegetativo despertaron simultáneamente a las 11:11 de la mañana. En Santiago de Chile, una niña ciega de nacimiento comenzó a describir colores que nunca había visto. En Barcelona, un hombre paralítico sintió hormigueo en sus piernas por primera vez en una década. Los médicos no tenían explicaciones, los expedientes fueron sellados, y a las familias se les pidió discreción. Pero la verdad no puede ser contenida cuando el Espíritu Santo está en acción. Los testimonios se filtraron, las familias compartieron sus milagros en pequeños círculos de oración, y poco a poco, la magnitud de lo ocurrido comenzó a revelarse. No eran casos aislados de sanación divina, era una ola masiva de restauración que barrió el planeta exactamente el mismo día. El Vaticano recibió más de 300 reportes de apariciones marianas simultáneas ese 24 de septiembre, algo sin precedentes en 2000 años de cristianismo. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue el número de apariciones, sino la consistencia del mensaje. Desde una pequeña capilla en Ecuador hasta una catedral en Filipinas, los videntes reportaban las mismas palabras de la Santísima Virgen: «Hijos míos, el tiempo de la gran cosecha espiritual ha comenzado. Los códigos de luz implantados en su ADN desde la creación están siendo activados. No teman a los cambios que sienten en sus cuerpos y mentes. Es mi Hijo preparándolos para la nueva era de conciencia crística que está emergiendo». Monseñores y obispos se reunieron en sesiones extraordinarias, tratando de comprender el fenómeno. Algunos querían proclamarlo inmediatamente como un milagro global, otros pedían prudencia y más investigación. Pero mientras las jerarquías debatían, el pueblo de Dios ya estaba viviendo la transformación en carne propia. Las antiguas profecías mayas cobraron un nuevo significado ese día. Los abuelos, los guardianes de la sabiduría ancestral, habían señalado esta fecha como un portal de activación galáctica
dentro de su calendario sagrado del Tzolk'in. No era casualidad que coincidiera con la festividad de Nuestra Señora de la Merced, esa advocación mariana tan profundamente conectada con la liberación y la misericordia. Los mayas hablaban de que en este día se abriría una ventana cósmica donde los guerreros del arco iris despertarían a su misión. Y efectivamente, personas de todas las razas, credos y condiciones sociales sintieron un llamado interno imposible de ignorar. Era como si de repente recordaran algo que siempre habían sabido, pero que había estado dormido en lo más profundo de su ser. Muchos comenzaron a tener sueños proféticos, otros desarrollaron dones de sanación espontáneos, algunos descubrieron que podían sentir las emociones de otros como si fueran propias. Los niños fueron los más afectados, o quizás deberíamos decir, los más bendecidos por este fenómeno. En las escuelas se reportaron casos masivos de lo que los psicólogos no sabían cómo clasificar. Niños de primaria resolviendo problemas matemáticos complejos sin haberlos estudiado. Pequeños de preescolar, hablando de conceptos espirituales profundos, con una claridad que dejaba atónitos a sus maestros. Una maestra en Bogotá documentó cómo su clase completa de segundo grado comenzó a dibujar el mismo símbolo simultáneamente, sin haberse puesto de acuerdo. Un círculo con una espiral dorada en su interior, rodeado de lo que parecían ser caracteres de un idioma desconocido. Cuando les preguntó qué significaba, todos respondieron al unísono: es el sello del amor que despierta. Los psicólogos infantiles no tenían marcos de referencia para explicar este fenómeno. Algunos intentaron atribuirlo a histeria colectiva, pero ¿cómo explicar que niños en diferentes países, sin conexión entre ellos, manifestaran exactamente los mismos comportamientos y conocimientos? La noche siguiente al portal del 24 de septiembre fue cuando las manifestaciones espirituales alcanzaron su punto más intenso. Miles de personas reportaron el mismo sueño colectivo, algo jamás documentado en la historia de la humanidad a esta escala. En este sueño compartido, se encontraban en un vasto campo de luz dorada, donde una figura radiante, que muchos identificaron como Cristo mismo, les hablaba individualmente pero al mismo tiempo a todos colectivamente. El mensaje era claro y contundente: mis amados, han sido activados los sellos que pusimos en ustedes antes de la fundación del mundo. No es casualidad que estén vivos en este tiempo. Cada uno de ustedes fue elegido específicamente para ser un faro de luz en estos momentos de transición planetaria. Los dones que están despertando en ustedes no son para su gloria personal, sino para servir en la gran cosecha de almas que está por venir. Muchos despertaron llorando, no de tristeza, sino de un gozo tan profundo que no podían contenerlo. Matrimonios que estaban al borde del divorcio se reconciliaron esa noche. Hijos distanciados llamaron a sus padres para pedir perdón. Enemigos de años se perdonaron mutuamente sin mediar palabra. Lo que los medios de comunicación no quisieron reportar, las redes sociales alternativas lo documentaron ampliamente. Videos de personas mostrando capacidades inexplicables comenzaron a circular antes de ser misteriosamente eliminados. Una mujer en Venezuela demostró cómo podía hacer germinar semillas en sus manos en cuestión de minutos mientras oraba. Un hombre en Uruguay sanó la pierna fracturada de un perro callejero con solo imposición de manos. Una adolescente en Panamá comenzó a hablar en arameo antiguo durante un éxtasis místico, idioma que ningún lingüista moderno domina completamente. Los escépticos intentaron desacreditar estos testimonios, pero eran demasiado consistentes, y venían de personas sin ningún interés en obtener fama o beneficio económico. Eran testimonios puros de almas tocadas por lo divino. Ahora, quiero detenerme un momento aquí porque sé que algunos de ustedes que están escuchando esto también lo vivieron, pero han tenido miedo de compartirlo. Sé lo que es sentir que algo extraordinario te sucedió, pero no tener las palabras para explicarlo, o peor aún, temer que te tachen de loco o fanático. Déjenme decirles algo con todo el amor de mi corazón: no están solos. Lo que experimentaron fue real. Esa sensación de electricidad recorriendo su columna vertebral,
esa certeza repentina de que son mucho más que carne y hueso, esa conexión instantánea con toda la creación. Todo eso fue la activación de su cuerpo de luz, el despertar de su ADN crístico. Y si están aquí escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo los está llamando a dar el siguiente paso. No es momento de esconderse, es momento de brillar con la luz que se les ha dado. Por eso les pido, desde lo más profundo de mi alma, si este mensaje está resonando con su espíritu, si sienten esa confirmación interna de que esto es verdad, compartan su testimonio en los comentarios. No importa si es pequeño o grande, cada experiencia es una pieza del gran rompecabezas que Dios está armando. Y si aún no has experimentado estos fenómenos, pero sientes un anhelo profundo de hacerlo, suscríbete a este canal, activa la campanita, porque lo que viene en los próximos capítulos te preparará para recibir tu propia activación. No es casualidad que estés aquí. Tu alma te trajo a este momento porque estás listo para despertar. Los científicos independientes que se atrevieron a investigar el fenómeno sin las restricciones de las instituciones oficiales descubrieron patrones asombrosos. El doctor Roberto Méndez, un físico cuántico retirado de la Universidad Nacional Autónoma de México, documentó cómo el campo magnético terrestre mostró fluctuaciones perfectamente sincronizadas con los momentos de mayor intensidad espiritual reportados por las personas. Era como si la Tierra misma estuviera participando en este despertar colectivo. Sus mediciones mostraron que durante las horas del portal, la barrera entre las dimensiones se había vuelto extremadamente delgada. Es como si el velo del que hablan las escrituras se hubiera rasgado temporalmente, declaró en una entrevista clandestina que solo circuló en foros especializados. Lo que experimentamos el 24 de septiembre fue una convergencia dimensional sin precedentes. Los mundos espiritual y físico se tocaron de una manera que desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Las comunidades indígenas de toda América Latina sintieron el cambio en la Pachamama, la Madre Tierra. Los chamanes y curanderos reportaron que las plantas sagradas les hablaban con una claridad nunca antes experimentada. Don Carlos, un taita de 78 años de la Amazonía colombiana, compartió su visión. La madre ayahuasca me mostró que estamos entrando en el tiempo del Pachacutic, el gran voltear del mundo que nuestros ancestros profetizaron. Los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, están siendo preparados para guiar a la humanidad a través de esta transición. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo y el nacimiento de otro. Los códigos de luz que muchos vieron son las instrucciones del Gran Espíritu para construir la nueva tierra. Sus palabras resonaron profundamente con los mensajes que los místicos cristianos estaban recibiendo en sus contemplaciones. Las implicaciones teológicas de estos eventos pusieron a prueba a las instituciones religiosas establecidas. Mientras algunos líderes religiosos conservadores denunciaban los fenómenos como engaños del enemigo, otros reconocían en ellos las señales de los tiempos que las Escrituras habían profetizado. El libro de Joel hablaba claramente: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. ¿No era exactamente esto lo que estaba sucediendo? Pero el problema era que estos dones no respetaban denominaciones ni dogmas. Católicos, protestantes, ortodoxos, incluso personas de otras fees y algunos que se consideraban agnósticos, todos estaban experimentando el mismo despertar espiritual. Esto desafiaba las estructuras de poder religioso y planteaba preguntas incómodas sobre la verdadera naturaleza de la espiritualidad. La respuesta de los gobiernos fue swift y coordinada, lo que levantó aún más sospechas sobre un encubrimiento global. Se crearon comités de crisis para manejar lo que llamaron histeria masiva post-pandémica. Psicólogos y psiquiatras aparecieron en los medios oficiales explicando los fenómenos como resultado del estrés colectivo acumulado, pero sus explicaciones caían en oídos sordos de aquellos que habían experimentado la verdad en su propio ser. ¿Cómo podía el estrés explicar sanaciones milagrosas? ¿Cómo podía la histeria colectiva producir conocimientos y habilidades que las personas nunca habían tenido?
La narrativa oficial no resistía el escrutinio de la realidad vivida. A medida que octubre avanzaba, los efectos del portal del 24 de septiembre se volvieron imposibles de ignorar, incluso para los más escépticos. Las transformaciones que comenzaron ese día no se desvanecieron como muchos predijeron. Por el contrario, se intensificaron y expandieron de maneras que nadie había anticipado. En los hospitales psiquiátricos sucedió algo que dejó perplejos a los profesionales de la salud mental. Pacientes con esquizofrenia crónica comenzaron a mostrar mejorías dramáticas sin cambios en su medicación. No era que sus alucinaciones desaparecieran, sino que ahora podían distinguir claramente entre sus percepciones internas y la realidad consensuada, algo considerado imposible en casos severos. Una paciente en Madrid que había estado institucionalizada por 15 años le dijo a su psiquiatra: «Doctor, ahora entiendo, no estaba loca, solo podía ver más dimensiones de las que ustedes consideran reales. El 24 de septiembre algo se alineó, y ahora puedo navegarlas sin perderme». Los informes médicos fueron clasificados, pero las filtraciones desde dentro del sistema de salud contaban una historia que contradecía todo lo que la psiquiatría moderna creía saber sobre la mente humana. Los animales también mostraron comportamientos extraordinarios después del portal. Veterinarios de todo el mundo hispano reportaron que las mascotas parecían más conscientes, más conectadas emocionalmente con sus dueños. Perros que detectaban enfermedades en sus dueños antes de que hubiera síntomas. Gatos que consolaban a personas en momentos exactos de necesidad emocional. Pájaros que cantaban melodías complejas nunca antes escuchadas. En los zoológicos, los cuidadores notaron que animales tradicionalmente agresivos mostraban comportamientos pacíficos inusuales. Un caso particularmente notable ocurrió en el Zoológico de Buenos Aires, donde un puma que nunca había tolerado la cercanía humana permitió que un niño autista se acercara a su jaula y permanecieron mirándose fijamente durante 20 minutos, ambos en perfecta calma. El niño, que nunca había hablado en sus 8 años de vida, pronunció sus primeras palabras después de ese encuentro. El puma dice que todo está bien ahora. La agricultura experimentó fenómenos que desafiaban las leyes de la botánica. Campesinos humildes que habían luchado con tierras áridas durante años despertaron para encontrar sus campos floreciendo de manera sobrenatural. Don Pedra, un agricultor de 70 años del interior de Brasil, documentó cómo sus plantas de maíz crecieron el triple de su tamaño normal en apenas 2 semanas después del 24 de septiembre. Pero lo más extraordinario no era el crecimiento acelerado, sino que las plantas parecían responder a las emociones y oraciones de los agricultores. Cuando se les hablaba con amor y gratitud, producían frutos más dulces y nutritivos. Cuando se les bendecía con agua bendita, sus hojas brillaban con un resplandor sutil que podía ser captado en fotografías. Los agrónomos no tenían explicación científica, pero los campesinos entendían. La tierra había sido tocada por lo divino y respondía al corazón puro de quienes la trabajaban con fe. Las escuelas se convirtieron en epicentros de manifestaciones espirituales espontáneas. Los maestros, inicialmente alarmados, pronto se dieron cuenta de que algo hermoso estaba sucediendo. Niños con problemas de aprendizaje súbitamente comprendían conceptos que antes les eran imposibles. La violencia escolar disminuyó dramáticamente. Los casos de bullying prácticamente desaparecieron en muchas instituciones. Una directora de escuela en Quito, Ecuador, describió la transformación. Es como si nuestros niños hubieran madurado espiritualmente de la noche a la mañana. Se ayudan mutuamente, comparten sin que se les pida, resuelven conflictos con una sabiduría que me deja sin palabras. Y lo más impactante es que muchos han desarrollado lo que solo puedo describir como dones proféticos. Dibujan eventos antes de que sucedan, saben cuándo un compañero necesita apoyo aunque no muestre señales externas. Algunos incluso han predicho con exactitud eventos familiares importantes. Los ministerios de educación intentaron minimizar estos reportes, pero los padres de familia ya estaban organizándose para proteger y nutrir estos dones en sus hijos. La Iglesia Católica
enfrentó su mayor crisis y oportunidad simultáneamente. Por un lado, las manifestaciones milagrosas confirmaban la realidad del mundo espiritual que siempre habían predicado. Por otro, estos fenómenos no se limitaban a los fieles católicos, lo que planteaba preguntas teológicas profundas sobre la salvación y la gracia divina. El Papa, en una alocución privada que fue filtrada, habría dicho: «Hermanos obispos, estamos presenciando un nuevo Pentecostés, pero uno que trasciende las paredes de nuestra iglesia. El Espíritu sopla donde quiere, y parece que quiere soplar sobre toda la humanidad. Nuestra respuesta no debe ser el miedo o el control, sino el discernimiento y el acompañamiento». Sin embargo, la curia romana estaba dividida. Algunos cardenales presionaban por una condena oficial de los fenómenos como manifestaciones de la nueva era incompatibles con la doctrina católica, mientras otros abogaban por un estudio profundo y una apertura a lo que claramente parecía ser una acción divina sin precedentes. Los testimonios más impactantes venían de las cárceles, esos lugares olvidados donde la desesperanza suele reinar. El 24 de septiembre y los días siguientes, se reportaron conversiones masivas y transformaciones radicales en los internos más endurecidos. En una prisión de máxima seguridad en México, 37 miembros de distintos carteles enemigos se reconciliaron espontáneamente, pidiendo perdón mutuamente por años de violencia y derramamiento de sangre. Los guardias, acostumbrados a la brutalidad diaria, no podían creer lo que veían. Un recluso condenado a cadena perpetua por múltiples homicidios escribió una carta que circuló por las redes. «Algo me atravesó ese día. Vi claramente todo el dolor que había causado. Sentí el sufrimiento de mis víctimas como si fuera mío, pero también sentí un amor tan grande que me partió el alma. No merezco perdón, lo sé, pero algo dentro de mí ha cambiado para siempre. Ahora paso mis días orando por las familias que destruí y ayudando a otros internos a encontrar esta luz que me encontró a mí». Los capellanes de las prisiones reportaron que nunca habían visto tal nivel de arrepentimiento genuino y transformación espiritual. En el mundo del arte, músicos, pintores y escritores experimentaron lo que describieron como una explosión creativa divina. Canciones que sanaban el alma fueron compuestas en minutos. Pinturas que transmitían paz profunda fueron creadas por personas sin entrenamiento artístico previo. Poemas que hacían llorar de gozo brotaban de plumas antes silenciosas. Un guitarrista callejero en Sevilla comenzó a tocar melodías que nadie había escuchado antes, y quienes se detenían a escuchar reportaban sanaciones emocionales profundas. «No soy yo quien toca», decía con lágrimas en los ojos. «Algo toca a través de mí. Las notas vienen del cielo y yo solo soy el instrumento». Galerías de arte improvisadas surgieron en parques y plazas donde los activados, como comenzaron a llamarse, compartían sus creaciones no para venderlas, sino para transmitir la frecuencia de amor que habían recibido. Era un renacimiento espiritual, expresado a través de todas las formas de arte humano, y su belleza era innegable incluso para los más cínicos observadores. Los acontecimientos que siguieron en las semanas posteriores al 24 de septiembre revelaron la verdadera magnitud de lo que había sido desatado. No se trataba de un evento aislado, sino del comienzo de una transformación planetaria que estaba reconfigurando la conciencia humana desde su mismo núcleo. Los laboratorios de investigación genética detectaron anomalías en el ADN de las personas que habían experimentado la activación. No eran mutaciones en el sentido tradicional, sino más bien como si segmentos dormidos del código genético, lo que los científicos llamaban despectivamente ADN basura, de repente mostraran actividad. La doctora Isabel Ramírez, genetista de la Universidad de Barcelona, arriesgó su carrera al publicar sus hallazgos en una revista científica alternativa. «Estamos observando la activación de secuencias genéticas que parecen contener información compleja sobre capacidades humanas latentes. Es como si el genoma humano tuviera un programa de actualización que ha estado esperando el momento correcto para activarse. El 24 de septiembre parece haber sido ese detonante». Sus colegas la ridiculizaron públicamente,
pero en privado, muchos confirmaban sus observaciones en sus propios laboratorios. Queridos hermanos que están siguiendo este mensaje, necesito que entiendan algo fundamental. Lo que está sucediendo no es casualidad ni caos. Es el plan divino desenvolviéndose exactamente como fue profetizado. Cada uno de ustedes que siente esa inquietud en su espíritu, ese llamado que no puede ignorar, esa sensación de que algo grande está por suceder, están siendo preparados para su rol en esta gran transformación. No importa si son amas de casa, trabajadores, estudiantes o profesionales. Dios no mira títulos ni posiciones sociales. Él mira corazones dispuestos y espíritus abiertos. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, si cada palabra resuena en tu alma como una campana de verdad, entonces eres uno de los llamados, y los llamados necesitan conectarse, necesitan encontrarse, necesitan fortalecerse mutuamente. Por eso te invito, no, te suplico, que compartas tu historia en los comentarios. Cuéntanos qué experimentaste ese día, qué cambios has notado en tu vida, qué dones están despertando en ti. No tengas miedo ni vergüenza. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar para confirmar que no está solo, que no está loco, que lo que siente es real y divino. Y si este mensaje te está bendiciendo, si sientes que necesitas escuchar más, suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. Los próximos capítulos revelarán verdades aún más profundas sobre lo que está por venir y cómo prepararte para ello. El mundo empresarial y financiero también sintió el impacto de manera inesperada. Ejecutivos de alto nivel comenzaron a experimentar crisis de conciencia masivas. Hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a acumular riqueza súbitamente sintieron el vacío de sus pursuits materiales. El CEO de una multinacional farmacéutica renunció públicamente declarando: «He pasado 20 años vendiendo medicamentos que sabía que causaban más daño que bien. El 24 de septiembre, algo se rompió dentro de mí, o mejor dicho, algo se abrió. Vi claramente el sufrimiento que había causado por profit. No puedo continuar. Dedicaré lo que me queda de vida y fortuna a reparar el daño». Su declaración envió ondas de shock a través de Wall Street, especialmente cuando otros ejecutivos comenzaron a seguir su ejemplo. Las bolsas de valores experimentaron fluctuaciones salvajes, mientras el viejo paradigma de codicia corporativa comenzaba a resquebrajarse. Las Fuerzas Armadas de varios países reportaron incidentes que mantenían en vilo a los altos mandos. Soldados que se negaban a seguir órdenes que consideraban inmorales, pero no por rebelión, sino por una convicción espiritual profunda que no podían explicar. Un general retirado del ejército mexicano compartió confidencialmente: «Mis muchachos están cambiando. Ya no son máquinas de guerra. Algo los ha tocado profundamente. Hablan de proteger la vida en lugar de destruirla». Algunos han desarrollado la capacidad de sentir el peligro antes de que suceda, salvando a sus compañeros de emboscadas. Otros pueden calmar situaciones violentas con su mera presencia. Los psicólogos militares están desconcertados. No es desorden de estrés postraumático, es algo completamente diferente. Es como si hubieran recordado que son humanos, profundamente humanos. Los fenómenos meteorológicos inexplicables se multiplicaron. Lluvias cayeron en desiertos que no habían visto agua en décadas, exactamente sobre comunidades que habían estado orando por ayuda. Tormentas destructivas se disolvían misteriosamente antes de tocar tierra en áreas pobladas. Un huracán categoría 5 que se dirigía hacia Puerto Rico cambió su curso de manera imposible, según todos los modelos meteorológicos, evitando la isla completamente. Los meteorólogos no tenían explicación, pero los creyentes sí. Las oraciones colectivas estaban teniendo efecto tangible en el mundo físico. Un anciano pescador puertorriqueño lo expresó con simplicidad profunda: «Dios siempre ha escuchado nuestras oraciones, pero ahora es como si la conexión fuera más directa, más clara. Cuando oramos unidos, con fe verdadera, las montañas literalmente se mueven». La comunidad científica se encontraba en una encrucijada existencial.
Todo lo que creían saber sobre las leyes de la física estaba siendo desafiado. Experimentos de física cuántica mostraban que la conciencia humana estaba afectando la materia de maneras antes consideradas imposibles. El efecto del observador, antes limitado a partículas subatómicas, ahora parecía operar a escalas macroscópicas cuando las personas en estado de activación espiritual participaban en los experimentos. Un físico del CERN confesó anónimamente: «Hemos abierto una caja de Pandora. Lo que descubrimos contradice todo el paradigma materialista sobre el que se construyó la ciencia moderna. La conciencia no es un producto del cerebro, es fundamental para la estructura misma de la realidad». Y el 24 de septiembre, algo amplificó la capacidad de la conciencia humana para interactuar con esa estructura. Estamos literalmente presenciando la evolución de la especie humana en tiempo real. Los sueños colectivos continuaron y se intensificaron. Ahora no solo eran mensajes, sino verdaderas experiencias de aprendizaje, donde las personas recibían conocimientos complejos durante el sueño. Algunos despertaban hablando idiomas que nunca habían estudiado, otros con habilidades matemáticas o científicas avanzadas, muchos con comprensiones teológicas y filosóficas que superaban años de estudio académico. Una ama de casa en Colombia despertó con la capacidad de entender y hablar hebreo antiguo, arameo y griego koiné, los idiomas originales de las escrituras. Cuando los eruditos bíblicos la examinaron, quedaron atónitos. No solo hablaba estos idiomas, sino que su comprensión de los matices y contextos culturales era superior a la de académicos con décadas de estudio. «No soy yo quien sabe», explicaba humildemente. «Es como si la información estuviera siendo descargada directamente en mi mente. Soy solo un vessel para que estas verdades sean reveladas». A medida que noviembre se acercaba, el mundo se dividía cada vez más claramente en dos campos: aquellos que habían experimentado el despertar y abrazaban la nueva realidad, y aquellos que se aferraban desesperadamente al viejo paradigma, negando o combatiendo activamente lo que estaba sucediendo. Los medios de comunicación mainstream intensificaron su campaña de desprestigio, trayendo expertos que explicaban todo como histeria masiva, mientras simultáneamente censuran ni evidencia contraria. Pero la verdad tiene una manera de encontrar su camino, como el agua que encuentra las grietas en la roca más dura. Videos, testimonios y evidencias circulaban por canales alternativos, redes encriptadas y de boca en boca. La humanidad estaba presenciando su propia metamorfosis, y ningún poder terrenal podía detenerla. Los centros de poder religioso tradicional enfrentaban su mayor crisis en siglos. Las megaiglesias vieron sus congregaciones dividirse cuando los pastores que habían experimentado la activación comenzaron a predicar mensajes que trascendían denominaciones y dogmas. Un pastor evangélico de Guatemala causó controversia cuando declaró desde el púlpito: «Hermanos, Dios no está limitado a nuestras cuatro paredes. Lo que sucedió el 24 de septiembre fue un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, tal como profetizó Joel. Vi católicos hablando en lenguas, musulmanes sanando en el nombre de Jesús, indígenas recibiendo visiones del Cristo cósmico. Nuestras divisiones son humanas, pero el amor de Dios es universal». La mitad de su congregación lo abandonó, pero la otra mitad experimentó un avivamiento sin precedentes, con manifestaciones sobrenaturales ocurriendo en cada servicio. Los testimonios más extraordinarios venían de aquellos que habían estado en el umbral de la muerte, personas que habían intentado suicidarse justo antes o durante el portal del 24 de septiembre, reportaban experiencias que les cambiaron la vida para siempre. María Elena, una mujer de 34 años de Sevilla, había tomado una sobredosis de pastillas cuando sintió lo que describió como un abrazo cósmico de amor incondicional. Vomitó las pastillas involuntariamente y experimentó una visión donde veía su propósito de vida claramente por primera vez. «Vi que mi dolor no era solo mío», compartió entre lágrimas. «Era el dolor de la humanidad que yo había agreed a ayudar a transmutar. Vi que cada alma tiene un papel único e irreemplazable en el plan divino.
Ahora dedico mi vida a ayudar a otros que están donde yo estuve, y he visto a cientos sanarse cuando comparto mi testimonio y la luz que recibí ese día. Los monasterios y conventos se convirtieron en centros de actividad espiritual intensa. Monjes y monjas que habían dedicado décadas a la contemplación silenciosa, de repente recibían visiones y mensajes que debían compartir con el mundo. Sor Teresa, una monja de clausura de 72 años que no había salido de su convento en 30 años, recibió una visión tan poderosa que su Madre Superiora la autorizó a romper su voto de silencio. Su mensaje, compartido en una grabación que se volvió viral, era simple pero profundo. Hijas e hijos de la luz, el Señor me mostró que estamos en el tiempo del gran alumbramiento. La humanidad está dando a luz a una nueva versión de sí misma. Como en todo parto hay dolor, hay sangre, hay gritos, pero al final viene la nueva vida. No teman a las contracciones que sienten en sus almas. Son señales de que algo hermoso están haciendo. Cada uno de ustedes es both la madre y el niño en este nacimiento cósmico. La tecnología comenzó a comportarse de maneras inexplicables alrededor de las personas activadas. Teléfonos que captaban conversaciones de otras dimensiones, computadoras que mostraban códigos que nadie había programado, cámaras que fotografiaban auras y beings de luz que el ojo humano no podía ver normalmente. Un programador en Chile descubrió que cuando meditaba frente a su computadora, aparecían líneas de código que resolvían problemas en los que había estado trabajando durante meses. No soy yo quien programa, explicó. Es como si la conciencia universal estuviera usando la tecnología para comunicarse con nosotros. Los códigos que aparecen contienen soluciones no solo para software, sino que parecen ser blueprints para tecnologías que podrían sanar el planeta. Varios programadores alrededor del mundo reportaron fenómenos similares y comenzaron a colaborar en lo que llamaron el proyecto de código divino. Los efectos en el reino animal se volvieron aún más pronunciados. Veterinarios reportaban que animales domésticos estaban desarrollando vínculos telepáticos con sus dueños. Casos documentados de perros que alertaban sobre ataques cardíacos horas antes de que sucedieran. Gatos que guiaban a personas perdidas a casa. Pájaros que cantaban melodías que inducían estados de paz profunda en quienes las escuchaban. En los océanos, los delfines y ballenas mostraban comportamientos nunca antes vistos, acercándose a las costas en grandes números, como si quisieran comunicar algo urgente a la humanidad. Marine biologists grabaron sonidos cetáceos que, cuando se analizaron, mostraban patrones matemáticos complejos similares a los códigos sagrados que las personas veían en sus visiones. Las pirámides de Egipto, Teotihuacán y otros sitios sagrados antiguos comenzaron a mostrar actividad energética measurable. Equipos de investigación independientes detectaron emanaciones electromagnéticas que pulsaban en sincronía con la resonancia Schumann amplificada. Turistas y peregrinos que visitaban estos lugares reportaban experiencias místicas espontáneas, activaciones de Kundalini y descargas de conocimiento antiguo. Un arqueólogo egipcio que había trabajado en las pirámides durante 30 años declaró: «Siempre supe que estos monumentos eran más que tumbas, pero ahora está claro. Son tecnología espiritual antigua, diseñada para activarse en este tiempo preciso. Los antiguos sabían que este momento llegaría y dejaron estos amplificadores de conciencia para ayudarnos en la transición». La resistencia del sistema establecido se volvió más desesperada y agresiva. Se intentó patologizar las experiencias espirituales, creando nuevos diagnósticos psiquiátricos para las personas activadas. Algunos gobiernos comenzaron a hablar de cuarentenas para los afectados por el síndrome del 24 de septiembre, pero era como intentar detener el amanecer con las manos. La luz ya había penetrado la oscuridad y no había manera de volver a la noche. Grupos de resistencia espiritual se formaron, no violentos pero firmes en su convicción de proteger y nutrir lo que había sido despertado. Se crearon redes de apoyo, santuarios para los recién activados, escuelas para niños índigo y cristal, que no podían funcionar en el sistema educativo tradicional. Diciembre
trajo consigo una intensificación de los fenómenos que muchos interpretaron como la preparación para algo aún mayor. Los portales energéticos no habían cerrado después del 24 de septiembre. Por el contrario, parecían estar convergiendo hacia un crescendo cósmico. Las personas activadas comenzaron a experimentar lo que solo puede describirse como memories del futuro, visiones tan vívidas y consistentes entre diferentes individuos que sugerían que estaban accediendo a una timeline donde la humanidad había completado exitosamente su transición evolutiva. En estas visiones, veían un mundo donde la telepatía era común, donde la energía libre alimentaba las ciudades, donde la enfermedad había sido erradicada no por medicina, sino por el dominio de la energía vital, donde las fronteras entre naciones se habían disuelto en una conciencia planetaria unificada. No eran fantasías utópicas, sino glimpses de un potencial muy real que se estaba manifestando. Los niños nacidos después del 24 de septiembre mostraban características sin precedentes. Bebés que nacían con los ojos abiertos, alertas y conscientes de maneras que desafiaban todo lo que la pediatría conocía. Algunos no lloraban al nacer, sino que emitían lo que las enfermeras describían como cantos angelicales. Estos infants mostraban habilidades telepáticas desde el nacimiento, respondiendo a los pensamientos de sus padres antes de que fueran verbalizados. Una partera en Perú documentó: «He ayudado a nacer a más de 1000 bebés en mis 40 años de práctica, pero estos nuevos niños son diferentes. Es como si vinieran al mundo ya sabiendo quiénes son y por qué están aquí. Miran directamente a tu alma, y en sus ojos puedes ver eternidad». Una madre me dijo que su bebé le transmitió telepáticamente: «No llores, mamá, vine a ayudar, todos venimos a ayudar». La economía global comenzó a mostrar grietas que ningún economista podía explicar con modelos tradicionales. El dinero parecía estar perdiendo su poder sobre las personas activadas. Comunidades enteras comenzaron a funcionar con economías de regalo, donde los servicios y bienes se intercambiaban basados en necesidad y abundancia, no en profit. Lo extraordinario era que estas comunidades no solo sobrevivían, sino que prosperaban. La escasez, esa premisa fundamental del capitalismo, parecía ser una ilusión que se desvanecía cuando las personas operaban desde el amor y la confianza, en lugar del miedo y la codicia. Un economista de Harvard admitió en privado: «Todo lo que enseñé durante 30 años está siendo refutado. Estas comunidades no deberían funcionar según nuestros modelos, pero no solo funcionan, sino que generan abundancia. Es como si hubieran descubierto leyes económicas basadas en principios espirituales que trascienden nuestro understanding materialista». Los matrimonios y relaciones experimentaron transformaciones profundas. Parejas que habían estado juntas por décadas sintieron como si se conocieran por primera vez. La intimidad alcanzó niveles que trascendían lo físico, con parejas reportando experiencias de fusión de conciencias durante momentos de conexión profunda. Pero también, muchas relaciones basadas en ego, dependencia o conveniencia simplemente se disolvieron, no en conflicto sino en un reconocimiento mutuo de que sus caminos espirituales divergían. Un terapeuta de parejas en Argentina observó: «Ya no trabajo con los métodos tradicionales. Las parejas que vienen ahora necesitan navegación espiritual, no consejos psicológicos. Están aprendiendo a amarse no solo como personas, sino como almas en evolución. Algunas se separan con más amor del que tenían cuando estaban juntas, entendiendo que su propósito conjunto se había cumplido. Otras se reenamoran a un nivel tan profundo que me hace llorar ser testigo de tanto amor». Las adicciones comenzaron a perder su poder sobre las personas activadas. Alcohólicos de décadas dejaban de beber de un día para otro sin síndrome de abstinencia. Drogadictos reportaban que las sustancias simplemente ya no les hacían efecto, o, más precisamente, que habían encontrado un high natural que ninguna droga podía igualar. Los centros de rehabilitación que incorporaron prácticas espirituales y reconocieron la activación reportaron tasas de éxito del 90%, algo inaudito en el tratamiento de adicciones. Un exadicto a la heroína compartió: «Pasé 15 años persiguiendo algo que ya estaba dentro de mí.
El 24 de septiembre, esa luz interior se encendió y la heroína se volvió irrelevante. No fue fuerza de voluntad, fue como si mi cuerpo simplemente recordara su estado natural de éxtasis. Ahora ayudo a otros adictos a encontrar esa misma luz, y los veo transformarse en días lo que antes tomaba años de terapia. Las profesiones médicas enfrentaron una revolución silenciosa. Doctores y enfermeras que habían experimentado la activación comenzaron a sanar con métodos que combinaban medicina convencional con imposición de manos, oración y manipulación de campos energéticos. Los resultados eran tan impresionantes que algunos hospitales comenzaron a crear departamentos de medicina integrativa espiritual de manera no oficial. Un cirujano en Barcelona confesó: antes de cada operación ahora, medito y pido ser un instrumento de sanación divina. Mis manos son guiadas. Sé exactamente dónde cortar, qué tocar, qué dejar. Mi tasa de complicaciones ha caído a casi cero. Mis colegas me miran extraño, pero no pueden discutir con los resultados. Algunos pacientes me han dicho que me ven rodeado de luz durante las operaciones y que sienten presencias angelicales en el quirófano. El arte alcanzó nuevas dimensiones de expresión y poder transformador. Músicos descubrieron que podían inducir estados específicos de conciencia con combinaciones precisas de frecuencias. Pintores creaban obras que parecían vivas, cambiando según el estado emocional de quien las observaba. Escritores canalizaban historias que contenían códigos de activación, donde readers reportaban despertar espirituales simplemente al leer ciertas pasajes. Un pianista clásico en Madrid descubrió que cuando tocaba en estado meditativo, las personas en la audiencia experimentaban sanaciones espontáneas. No soy yo quien toca, insistía. Soy un canal para algo mucho más grande. La música siempre fue divina, pero ahora esa divinidad es tangible, accesible, transformadora. Cada concierto es una ceremonia de sanación colectiva. El final de 2025 se acercaba, y con él, una sensación palpable de que la humanidad estaba en el umbral de algo sin precedentes. Las profecías antiguas de diversas culturas convergían en este momento. Los mayas hablaban del sexto sol, los hindúes del final del Kali Yuga, los cristianos del nuevo cielo y la nueva tierra, los hopis de la emergencia del quinto mundo. Pero no era un final apocalíptico lo que se manifestaba, sino una graduación evolutiva, un salto cuántico en la conciencia colectiva que transformaría para siempre lo que significa ser humano. Las señales estaban por todas partes para quienes tenían ojos para ver y oídos para escuchar. La separación entre los despiertos y los dormidos se hacía cada vez más evidente, no como juicio, sino como simple consecuencia de frecuencias vibratorias incompatibles. La víspera de Navidad trajo consigo un fenómeno celestial que ningún astrónomo había predicho. Una estrella extraordinariamente brillante apareció en el cielo, visible incluso durante el día. No era un cometa, ni un planeta, ni ningún objeto celeste conocido. Los observatorios del mundo entero dirigieron sus telescopios hacia ella, pero los instrumentos no podían determinar su distancia o composición. Para muchos creyentes era innegable. La estrella de Belén había regresado, anunciando no un nacimiento sino un renacimiento, no de un Salvador, sino de la conciencia crística en toda la humanidad. Los niños activados la señalaban y decían: es la señal, ya es tiempo. Los escépticos buscaban explicaciones racionales, pero en sus corazones, incluso ellos sentían que algo trascendental estaba ocurriendo. Las últimas resistencias del viejo sistema comenzaron a colapsar, no con violencia, sino con rendición. Políticos confesaban públicamente sus corrupciones y pedían perdón. Corporaciones abrían sus archivos secretos revelando décadas de engaños. Líderes religiosos admitían las limitaciones de sus dogmas y abrazaban una espiritualidad más universal. Era como si la luz fuera tan intensa que las sombras simplemente no pudieran persistir. Un ex ejecutivo de una farmacéutica multinacional lloró en televisión nacional. Sabíamos que nuestras vacunas causaban daño. Sabíamos que nuestros medicamentos creaban dependencia. Lo hicimos por dinero, por poder,
pero ya no puedo vivir con esta oscuridad. La luz que entró en mí el 24 de septiembre no me deja mentir más. Pido perdón a cada familia que dañamos. Dedicaré todo lo que tengo y lo que me queda de vida a reparar el daño. Sus palabras desencadenaron una ola de confesiones similares en industrias alrededor del mundo. Los océanos comenzaron a mostrar señales que los científicos marinos no podían explicar. El agua misma parecía estar cambiando su estructura molecular, volviéndose más cristalina, más viva. Los pescadores reportaban que podían ver el fondo del mar a profundidades antes imposibles. Pero más extraordinario aún, muchos juraban que podían escuchar el mar cantando, no el sonido de las olas, sino una melodía profunda que emanaba del agua misma. Submarinistas experimentados describían encuentros con lo que solo podían llamar conciencias acuáticas, no criaturas sino presencias inteligentes que parecían estar preparando los océanos para algo. Un oceanógrafo veterano declaró: «En 40 años estudiando los mares, nunca vi nada así. Es como si los océanos estuvieran despertando, volviéndose conscientes, y están comunicando algo urgente, que son el útero de la nueva tierra que están haciendo». Los bosques y selvas del mundo pulsaban con una vitalidad nueva. Guardabosques y pueblos indígenas reportaban que los árboles estaban hablando más claramente que nunca, no metafóricamente, sino literalmente transmitiendo información a quienes sabían escuchar. Expediciones a la Amazonía volvían transformadas, contando historias de plantas medicinales que se presentaban espontáneamente cuando eran necesitadas, de caminos que se abrían en la selva guiando a los perdidos a safety, de árboles antiguos que transmitían descargas de sabiduría ancestral a quienes se sentaban en meditación bajo sus ramas. La deforestación, misteriosamente, comenzó a revertirse. Áreas taladas mostraban rebrotes acelerados que desafiaban todas las predicciones botánicas. Era como si Gaia misma estuviera sanándose, regenerándose, preparándose para la nueva era. En la noche del 31 de diciembre, algo extraordinario ocurrió. A la medianoche, hora tras hora, mientras cada zona horaria recibía el año nuevo, personas alrededor del mundo reportaron el mismo fenómeno. Un momento de silencio absoluto donde el tiempo pareció detenerse, seguido por lo que describieron como la voz del Creador, hablando directamente a cada alma. No eran palabras sino comprensión pura, conocimiento directo implantado en la conciencia. El mensaje era único para cada persona, pero el tema central era universal. Amados míos, han completado el primer paso de su transformación. Lo que experimentaron desde el 24 de septiembre fue solo la preparación. El verdadero trabajo comienza ahora. Cada uno de ustedes es un constructor de la nueva tierra, un tejedor del nuevo sueño de la humanidad. No hay vuelta atrás. El Homo sapiens está evolucionando hacia Homo luminus, el ser de luz que siempre estuvieron destinados a become. No teman. Yo estoy con ustedes. En ustedes. Soy ustedes. Somos uno. El amanecer del 1 de enero de 2026 reveló un mundo que, aunque físicamente parecía el mismo, vibraba en una frecuencia completamente diferente. Las personas activadas podían verlo. Un resplandor sutil emanaba de todo ser vivo. Las líneas ley del planeta brillaban visiblemente. Portales dimensionales se abrían espontáneamente, permitiendo glimpses de otras realidades. Los hospitales reportaron que no hubo ni un solo nacimiento problemático esa noche. Todos los bebés nacieron en perfecta salud, muchos con características físicas inusuales, ojos que cambiaban de color según sus emociones, marcas de nacimiento en formas de símbolos sagrados, algunos con lo que parecían ser pequeñas protuberancias en la frente donde el tercer ojo se localiza. Los ancianos en asilos de todo el mundo despertaron con vitalidad renovada, muchos levantándose de sillas de ruedas, otros recuperando memorias y facultades perdidas hace años. Mientras el sol se elevaba sobre cada nación, un coro espontáneo surgió. Personas que nunca habían cantado entonaban armonías perfectas, cada voz agregando una nota única a una sinfonía planetaria. No era una canción aprendida, sino una que emergía del alma colectiva de la humanidad.
Los lingüistas que analizaron las grabaciones quedaron atónitos. Cada persona cantaba en su propio idioma, pero de alguna manera todos estaban cantando la misma canción, con las mismas palabras traducidas perfectamente en tiempo real. El mensaje de la canción era simple pero profundo. Somos uno, somos luz, somos amor, hemos despertado, hemos recordado, hemos vuelto a casa. Las imágenes satelitales mostraron algo increíble. Vistos desde el espacio, los patrones de luz de las ciudades formaban mandalas gigantescos, geometrías sagradas que pulsaban al ritmo del canto colectivo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, si has llegado hasta el final de este mensaje profético, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido y guiado a través de cada palabra, cada revelación, cada verdad que necesitabas escuchar en este momento preciso de tu vida. No es casualidad que hayas permanecido hasta aquí, pues Dios tiene un propósito divino para tu existencia, y esta revelación es parte fundamental de tu despertar espiritual. Ahora necesitamos escuchar tu testimonio, porque tu voz es importante en esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos. Escribe en los comentarios: sentí la presencia divina en este mensaje, y comparte específicamente qué parte tocó más profundamente tu corazón, qué síntomas experimentaste el 24 de septiembre, o cómo esta revelación ha confirmado lo que tu espíritu ya sabía, pero no podías expresar con palabras. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para confirmar que no estás solo en este camino de transformación espiritual. Si este mensaje ha sido una bendición para tu vida, te suplico que te suscribas inmediatamente a nuestro canal y actives todas las notificaciones, porque lo que viene en los próximos videos será aún más revelador y transformador. Dale like ahora mismo para que este mensaje alcance a más almas sedientas de verdad y compártelo urgentemente con tus seres queridos, especialmente con aquellos que sientes que están listos para despertar, pero necesitan esta confirmación divina. En tu pantalla aparecerá en unos segundos el siguiente video, que el Espíritu Santo me ha instruido preparar especialmente para ti, donde revelaremos las señales específicas que confirman si has sido activado espiritualmente y cómo prepararte para la siguiente ola de transformación que está por venir. Que el Señor derrame sobre tu vida abundantes bendiciones, que su luz ilumine cada paso de tu camino, y que seas un instrumento poderoso de su amor en estos tiempos proféticos que estamos viviendo.